Esto es La Sala Chica, un podcast sobre cine. Buenas, yo soy Facundo Zurita y en esta ocasión me encuentro aquí grabando un nuevo episodio de La Sala Chica, el cual se va a tratar sobre la última edición, la número 17, del Festival Tucumán Cine. Antes que nada, quería recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @lasalachica, en YouTube como La Sala Chica. También pueden colaborarnos económicamente a través de cafecito.app/La Sala Chica, donde nos colaboran con tan solo 50 pesos, a menos que se actualice un poco el precio, pero la verdad que es un precio bastante bajo y a nosotros nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo y mejorando nuestro contenido. Como decía en un principio, este episodio se va a tratar sobre la última edición del Festival Tucumán Cine, que tuve la oportunidad de poder participar y tenía la intención de cubrirlo de cierta manera, como lo hice el año pasado, aunque me hubiera gustado hacerlo de una manera más oficial, con algún pase de prensa y demás, que bueno, no se pudo dar por distintas razones, pero sí pude ver distintas películas, participar de distintas actividades y me gustaría comentar con ustedes un poco de eso y nada, a modo de resumen, para así poder tener una conclusión acerca de esta última edición del festival. Así que nos adentremos directamente en esta edición número 17 del Festival Tucumán Cine. Voy a ir comentando dato por dato de lo más importante, sobre todo de lo que son las competencias y las actividades, pero quería comenzar comentando quiénes fueron los jurados. El jurado de la competencia de largometrajes estuvo compuesto por Elsa Ramos, Ezequiel Radusky y Celina Murga. La competencia de cortometrajes tuvo como jurado a Agustina Garrocho, Eve Strabou y Paola Nucci. Y la competencia de videoclips tuvo como jurado a Gustavo Pomeranek, Indio Cancinos y Laura Manson. La película de apertura del festival fue La Defensa del Dragón de Natalia Santa de Colombia. Yo no pude asistir a la ceremonia de apertura, pero nada, vi que hubo bastante gente y parece que estuvo muy divertida, así que lo celebro. En la competencia latinoamericana encontramos las siguientes películas: 90 minutos de Aeden O'Connor Agurcia de Honduras, El Blanco de Alejandro Andújar de República Dominicana, El hoyo en la cerca de Joaquín del Paso de México, El perfecto David de Felipe Gómez Aparicio de Argentina, Mis hermanos sueñan despiertos de Claudia Guayquimilla de Chile, Nuestros días más felices de Sol Berrueso Pichón Rivier de Argentina, que esta fue la peli ganadora de la competencia, Proyecto Fantasma de Roberto Doberis de Chile y Ricochet de Rodrigo Fialega de México. En la competencia argentina encontramos A orillas del día de Francisco Ruiz Díaz, Bajo la corteza de Martín Heredia Troncoso, Camino a Mailín de Ana Basualdo, Clementina de Constanza Feldman y Agustín Mendilajarzu, El encanto de la mosca de Lucía Levis-Bilski y Octavio Comba, esta fue la peli ganadora de la competencia, En el nombre del litio de Tian Cartier y Martín Longo, Las fronteras del tiempo de Sergio Acosta, El sistema Keops de Nicolás Goldbart, Tarará de Ernesto Fontán y Terror familiar de Damián Galateo. En la competencia de cortometrajes encontramos bastantes: Bailando de Joaquín Chazarreta de Buenos Aires, La cómoda indiferencia de la abundancia de Lucas Schiaroli de Buenos Aires, Dulce de José María Carrizo de Buenos Aires, La revolución de los invisibles de Roberto Porta de Buenos Aires, La manchita de Cecilia Patalano de Santa Fe, Una pausa para la madre tierra de Alana Lousiau de Jujuy, Un lugar limpio y bien iluminado de Nelson Urdaneta de Tucumán, Ahí vienen de Pedro Ponce Uda y Lucas García Melo de Tucumán, que este fue el cortometraje ganador, La declamación de Alex Chepterab de Buenos Aires, Mi mundito con monstruos de Fernando Galucci de Tucumán, Como suenan las burbujas de Melina Dulci de Tucumán, Del otro lado del mar de Sofía Diambra de Tucumán, Un niño solo de Miguel Garcés de Río Negro, Dádiva de Luis Arias de Misiones, Slave de Luciano Nachi, o Nazi, no sé cómo se pronuncia, de Río Negro, Rocío de Bianca Cataño de Buenos Aires y Retirada de Ismael Marcelo Miño de Tucumán. Y en la competencia de videoclips
Antes que nada, una aclaración. Cuando digo de quién es, me refiero al realizador o realizadora, no del artista de la canción, porque se premia el videoclip, no la canción. Nada, una pequeña aclaración. Encontramos a Gris Oscuro de Marcos Pérez, Juegos de Mariano Biondi, Las cosas parecían más sencillas de Diego Perea, Hablará el viento de Nicolás Nugués, Veo gigantes de Leonardo Paterlini y Gustavo Romano, Al Papullo de Princesa Fiona y Germán Basso, La pesada de Elena Nicolai, Voy a morir de Álvaro Simón Padrós, que este fue el videoclip ganador, Canta mi tierra de Martín Falsi, Decante de Agustín Nieder, Geografía existencial de Alina Bardavid y Alejandra Mizarri, El duende de limón de Mauro Sena, Por última vez de Víctor Montero y Vueltas de Solana Carlevaris. Entre las actividades que más se pueden destacar, bueno, primero hubo un país como invitado, que fue Colombia, y se proyectaron distintas películas, además de la peli que mencioné como apertura. Entre ellas, El Piedra de Rafael Martínez Moreno, Mamá de Philip Van Gissemhoven, se pronuncia así, y Mateo de María Gamboa. También hubo un ciclo homenaje de María Luisa Bember, que esto me encantó porque fue una oportunidad para ver pelis que por ahí no se consiguen de ella, siendo la gran cineasta que es acá en Argentina. Proyectaron toda su filmografía. Camila, que no la fui a ver porque ya la había visto antes, entonces preferí invertir mi tiempo en otra cosa. Miss Mary, que fue la primera vez que la vi y me encantó verla en cine. Estuvo acompañada su proyección con El mundo de la mujer, que es un corto que hizo Tía. Y también proyectaron la peli Yo la peor de todas, que esta desgraciadamente no llegué a verla, pero tenía muchísimas ganas de hacerlo. También el festival estuvo dedicado de cierta manera como en homenaje al director Carlos Sorín, que nada, lo engloban como trayectorias, 2 puntos, Carlos Sorín, que es como una especie de muestras que se hacen dedicadas a un cineasta en particular cada edición. Y también se le hizo una ceremonia, un homenaje en la ceremonia de cierre. Y bueno, entre las pelis que se proyectaron estaban Historias mínimas, Bombón el perro, Días de pesca, El camino de San Diego y Joel. Y lamentablemente no tuve tiempo de ir a ver ninguna. Pero bueno, creo que estas pelis se consiguen más fácil. Entre las muestras especiales encontramos la de cine de terror, cine y trabajo, cine para las infancias, cine en cárceles, cine en el interior, alternativa pedagógica y el primer concurso provincial de cortometrajes, que en esta ocasión estuvo como tema principal la Guerra de Malvinas. Entre las proyecciones especiales encontramos a Nueve Reinas y Mansedumbre. Yo tuve la oportunidad de ir a ver Nueve Reinas, bueno, la proyectaron ahí en el Cine Atlas con la presencia de Gastón Pauls. La verdad que fue toda una experiencia verla en cine. La verdad que, nada, si ya era una gran película, experimentarla en el cine con mucha gente que no la había visto, se notaba. La verdad que fue una experiencia que nada, siento que un festival de este estilo solamente te la puede dar y hay que aprovecharlas. Después también hubo varias mesas panel. Por ejemplo, hubo un ciclo de charlas con actores que pude ir a ambas. Una fue con Soledad Villamil y otra con Gastón Pauls. La de Soledad Villamil me encantó. Me pareció que, nada, yo que no soy actor, siento que me sumó mucha información en lo que me puede servir como recursos, si se quiere, a la hora de dirigir actores, porque también hablo un poco de los directores de cine. Y nada, una charla que lamentablemente no hubo mucha gente, yo me esperaba que se llene la sala, pero la que sí se llenó fue la de Gastón Pauls, que fue simpática, pero no me gustó tanto porque como que se basó mucho en anécdotas que él contaba, muy interesantes, la verdad. Y obviamente de esas anécdotas se pueden deducir muchas cosas, nada, pueden ser relevantes, pero no lo sentí tanto como una charla como ha sido el día anterior la de Soledad Villamil, que nada, me gustó bastante. Y a la otra que pude asistir fue la de la miniserie Casi Feliz, que estuvo también simpática. En teoría esa mesa panel iba a estar destinada más a hablar sobre lo que es producir para plataformas de streaming. Y un poco sí lo hablaron, pero de forma medio superficial. Entonces por ahí nada, sentía como que estaba bueno, pero no es algo distinto, como para mí debería ser en el marco de un festival, que cada charla tiene que tener su particularidad. Y si no, es lo mismo ver una entrevista que le hacen
a los realizadores y la gente que trabajó en cada producción que encontramos en YouTube. Entonces no se encuentra un rasgo distintivo entre charla y charla, o mejor dicho, entrevista y charla. Entonces nada, como que eso no me terminó gustando tanto, pero bueno, por lo menos pasé un buen rato. Y entre otras mesas paneles que hubo, pero que no pude asistir, está en la de la plataforma Contar, que esa me quedé con muchas ganas de ir, pero bueno, justo me coincidía con otra cosa. La accesibilidad en el audiovisual, modos de producción para animación, acerca de cine de inclusión, políticas públicas para el cine documental, otra con la que me quedé muchas ganas, aspectos sobre la práctica y el oficio del montaje, y el primer encuentro de realizadoras audiovisuales Psicosur. Entre los talleres y capacitaciones que hubo, bueno, estuvo el de crítica de cine que me había anotado, pero bueno, se me complicó y no pude ir. El workshop de videoclips que estuvo buenísimo, ese me encantó la verdad. Una capa la chica que lo dio, que era también de una de las que formaba parte del jurado de la competencia de videoclips. También hubo tutorías de proyectos de Tucumán Audiovisual, como la del año anterior, que era el que yo había participado. También, como propuesta de Tucumán Audiovisual, estuvieron la charla sobre la introducción al transmedia y las nuevas tecnologías, una charla sobre la televisión local y plataformas, y la presentación de la revista Ruta 9. Otras actividades especiales que encontramos son la presentación de la plataforma de cine tucumano de género, que si recuerdan, hablamos con Bernabé en el episodio sobre el cine tucumano volumen 1, para conectar un poco y que lo vayan a escuchar si les interesa. Y les recomendamos, obviamente, que consuman cine tucumano de esa plataforma. También estuvo la presentación del libro 50 mujeres del cine argentino, que me quedé con muchas ganas de ir a esta presentación. Pero bueno, justo me iba al museo de la UNT porque estaba ese día Lucrecia Martel y bueno, no hay que explicar mucho eso, me parece. También videoclips y música en el Cadillal, las escuelas van al cine y el taller de crítica joven. Que lo encontré en internet, pero no se lo difundió ni nada, así que la verdad no sé cómo fue o cómo se dio. Y por último, obviamente, estuvo la ceremonia de cierre que tampoco pude asistir. Bueno, y ahora quería hablar un poco sobre las pelis y los cortos que pude ver. Sobre los videoclips no voy a hablar porque son muchos y vi todos, pero bueno, hay algunos que antes. Y bueno, comenzando por la competencia latinoamericana, creo que me faltó una sola, la peli chilena. Pero bueno, las otras creo que vi todas. Primero vi 90 minutos, que me la habían vendido como una gran película y sinceramente no me gustó casi nada. Tiene una estructura similar a Relatos Salvajes, así como contando distintas microhistorias dentro de una macro. En este caso todas relacionadas de alguna manera al fútbol. Pero no me gustó porque se la vendía de esa manera, pero en realidad como que en algunas el elemento del fútbol como tal es muy aleatorio. Relación directa de la trama que se está contando en cada historia. Una cosa es que forme parte del contexto y otra cosa es que forme parte de la trama. Entonces como que en algunas sí formaba parte de la trama, en otras no. En otras ni siquiera era un detonante, sino que estaba en el contexto de una escena y nada más. Entonces por ese lado no me gustó. Pero también porque era como muy inverosímil los personajes. Se anclaba mucho en estereotipos. Entiendo la búsqueda de esto de utilizar casi todos personajes estereotipados para construir algo nuevo a partir de eso. Y es una búsqueda interesante, pero no está para nada lograda porque terminas recayendo y en algunos casos de manera muy, pero muy evidente en esos estereotipos y no puede salir. Y cuando intenta salir en siguientes historias, para eso ya como espectadores nos introdujo un código que no estaba funcionando, entonces como muy difícil que lo aceptemos con lo que sigue, más allá de que esté bien tratado. Y además le juega en contra esto que les pasa a todas las pelis que tienen este formato, esta estructura. Y es que si una historia ya es muy, pero muy mala, ya le afecta a toda la película y afecta a la opinión que se puede tener general de la misma. Entonces, nada, creo que eso es lo que le pasa a esta peli. Y me da una lástima porque es la segunda peli de Honduras que veo. La primera ya la había visto también en la edición anterior del festival. Y ninguna de las dos me gustó. Ambas me parecieron las peores de cada edición. Entonces nada, me llevo como una decepción de lo poco, casi nulo que vi de ese país. También vi El Blanco, que es la peli de República Dominicana.
Que está bien. Intenta. Nada, creo que sufre lo mismo que sufre todas las películas que hablan sobre violencia de género. No como un contexto, sino directamente como un conflicto y una trama principal con una o dos protagonistas mujeres eh, en contra de un personaje masculino sin dimensiones positivas, literalmente villanesco, pero escritas y dirigidas, o sea, bajo la perspectiva de un hombre. Y sufre de eso, se nota. No porque los hombres no puedan escribir o dirigir ese tipo de historias, sino por los factores en juego. Esto que digo de una o dos mujeres muy protagónicas frente a las adversidades que plantea un hombre totalmente villanizado, ahí es donde siento que está el problema. Se nota que en la poca dimensión que se le da a ese personaje masculino, en como que se siente que es más un panfleto en cierto punto, pero bueno, está bien desarrollado el conflicto y todo eso. La verdad que eso no se le tiene que... No le tengo que negar eso a la película, pero nada, me parece que falla en esos aspectos, así que nada, eso. Después también vi la pelea argentina El Perfecto David, que me pareció muy interesante. Por ahí sí siento que se vuelve muy repetitiva, con las acciones que realiza el personaje en pos de llegar a un objetivo. Y eso que es corta la peli, ¿no? Y la sentí medio larga en ese sentido. Parece que por ahí si se lo presentaba, se lo trataba de distintas maneras y demás a la cuestión narrativa, hubiera estado mucho más cerrada la peli porque el planteamiento de este arco del personaje es muy interesante y está bien desarrollado. Pero bueno, son pequeñas acciones que se repiten y terminan siendo innecesarias y bueno, generan un malestar en el visionado, obviamente. Pero lo que me pareció muy interesante de la peli es la puesta en escena, porque es de esas típicas películas de tipo sobre un chico adolescente obsesionado con, en este caso con el físico-culturismo, o bueno, ¿cómo se dice? Lo grandilocuente en cuanto al estado físico y demás, y también obligados por los padres, bla, bla. Tiene como ese estereotipo de historia. Pero me pareció muy interesante la puesta en escena porque hay como una propuesta de... Se nota que hay un autor detrás, un director que está planteando una idea de cómo veo, cómo percibe esta historia, este relato, este conflicto interno del personaje sobre todo. Eso me pareció muy interesante, muy destacable, aunque me parece que no termina llegando a ningún punto concreto. En realidad sí, pero me parece que no pasa la media por eso que estaba comentando. Después también vi Proyecto Fantasma, una peli chilena que fue la última que vi del festival. Simpática. No sé qué más puedo decir. Tipo, si es simpática, se nota que es de muy, muy bajo presupuesto. Eso. Siento que detrás no hay tantas ideas como para disimular un poco el bajo presupuesto. En el mal sentido lo digo, porque no tiene por qué ser un condicionante a la hora de reconocer la validez artística de una obra, pero en este caso creo que sí le afecta sobre todo por cómo quiere plantear. Y también porque siento que hay una búsqueda de tono que no se encuentra. Hay una mezcla de ver de una forma cómica todo lo sobrenatural o lo fantástico que se plantea, porque es sobre un chico que vive en un departamento y su compañero de departamento se va y le deja un saco, no me acuerdo bien qué era, una prenda de abrigo que ya estaba desde cuando habían llegado al lugar. Y como que tiene un fantasma dentro que se va pasando de persona en persona, no sé, medio raro. Y como que eso se busca tomarlo con un tono más ligero, pero al mismo tiempo también buscan tratarlo como algo terrorífico en ciertos puntos. Y ahí es donde siento que se desvía bastante el tono y se pierde. Pero me parece interesante como lo que representa esto de un fantasma que va pasando de persona en persona, como absorbiendo las malas energías hasta que se puedan como liberar de eso. Eso sí me pareció bastante interesante y le destaco mucho a la peli. Después vi la peli mexicana Ricochet. Es eso que se llama slow cinema. No es para cualquiera, obviamente. Planos muy largos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustó la peli. Siento que falla en algunas cuestiones narrativas nada más. En el sentido de que hay cosas que surgen de la nada. El problema no es que surjan de la nada en sí, sino el efecto de resolución de conflicto que tienen hacia el final. Ahí es donde no sé, es como si hubiera estado viendo una peli distinta, pero no tanto porque mantiene un tono que se presenta. Em, y nada, es muy de conflicto interno de personaje y demás. O sea, no es para mucha gente, pero a mí me pareció que estaba bien. Y la última en la competencia latinoamericana que vi
Fue mi peli favorita. Me parece una de las mejores películas de este año sin duda. Y es la ganadora de la competencia y es Nuestros Días Más Felices. Me fascinó esta película. Yo ya había visto la peli anterior de la directora, que es Sol Berrueso Pichón Rivière, que era Mamá, 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 que la comenté el año pasado en el episodio que le hice al festival. Creo que fue la que más me gustó de ese festival, no me acuerdo mal. En este caso me pasa lo mismo con Nuestros Días Más Felices y hasta creo que me gusta mucho más, porque es una peli cargada de emociones. Me parece muy interesante cómo plantea una puesta en escena que proyecta una atmósfera basada como en distintos tonos, pero que confluyen como en un todo. Y encima se relaciona directamente no solo con la trama principal de la protagonista, sino con las subtramas y juega, no sé, va como mucho más allá de lo que se plantea inicialmente. Porque o sea, para ser más claro, mezcla, principalmente es un cine, lo que se llama como realismo mágico. Esta cuestión, si no me equivoco, como de una situación extraordinaria o fantástica dentro de un contexto súper cotidiano o naturalista y que a medida que avanza el relato como que se va adoptando como algo, forma parte, o sea, algo que se acepta como parte del devenir del relato. Y básicamente es sobre una señora que le diagnostican que tiene un tumor aparentemente terminal y de un día para el otro se convierte en ella, pero de niña. Es muy loco eso. Y es muy gracioso porque tiene momentos de comedia muy... No son ni siquiera absurdas, es como el slow comedy que mencionaba, no me acuerdo en qué episodio. Es cuando las personas hacen comedia con lo que dicen o lo que hacen, pero con la cara como parca sin expresión. Y en un momento dice como que está explicando que no sabe qué ha pasado, que no sé qué, o que es la madre de los hijos y no sé qué. Y dice, pero estoy chiquita. Y como que lo repite varias veces y es un momento muy gracioso. Nada, algo al margen. Pero me parece muy interesante cómo a partir de este realismo mágico mezcla distintos tonos que son básicamente la base de la tragedia, de lo que es vivir la vejez, la última etapa de la vida antes de la muerte, con un tiempo límite, a partir de un filtro más cómico, pero cómico a partir de lo cotidiano y también poético. Hay mucho de poesía en lo que pasa, en lo que dicen. Este factor del realismo mágico permite jugar con la poesía que me parece bella. Es muy emocionante la película en ese sentido, sinceramente. Y las subtramas me parece interesante porque justamente esto de Nuestros Días Más Felices hace referencia a que esto de la despedida o del final de la vida también es como una última oportunidad para no tal vez no regresar a los días más felices literalmente, pero sí regresar a un poco de la felicidad que se tuvo en la vida. Y nada, no me quiero explayar mucho más porque le quiero dedicar un episodio especial a la peli para hablar un poco de esa. Después, la única peli que pude ver de la competencia argentina fue Camino a Mailín, que ya la había visto, la peli de Ana, que es un documental que me encanta. La verdad, también hablando de emociones, en este caso por la cuestión más trágica, me parece un documental que realmente es impresionante lo que se hizo con muy poco presupuesto, fuera de lo que vendría a ser el sistema del Inca, siendo una tesis de la escuela, que eso es muy importante y quería destacar. Y me parece que tiene secuencias memorables, sin exagerar, la verdad. Me parece muy buena. Después los cortos que pude ver son Bailando, que es uno muy simpático y muy divertido, de un chico y una chica que empiezan a bailar, que se conocen bailando literalmente en un boliche y son los que bailan como más distinto al resto, los raros del boliche, y terminan juntos. Simpático, muy bueno. La Manchita, un corto que nada, lo hablaba con un amigo y me parece que es más como un ensayo teatral que está bueno porque está basado en un cuento, no me acuerdo de quién, pero habla sobre la dictadura y en ese sentido es como muy impactante, pero no sé si lo llamaría un corto, para mí es más como teatro filmado o como monólogo filmado si se quiere. Un lugar limpio y bien iluminado, un corto tucumano que me pareció muy interesante, con una cuestión también poética o metafórica, mejor dicho, inesperada. Muy bien, muy bien la verdad. Después ahí vienen que el corto ganador que me encanta, ya lo había visto o sea, en el marco del Festival de Mar del Plata del año pasado, y ahora verlo en el cine fue impactante. Y es un corto que me interpela mucho a un nivel de cuestiones de clase social, cuestiones políticas, prejuicios sociales. Pero también tiene una puesta en escena muy impresionante. O sea, cómo se juega con esto de el prejuicio hacia la otra persona, yendo y viniendo de una perspectiva a otra. Y ahí también hay mucho juego del fuera de campo. Y ahí es donde siento que sale ganando el corto porque
hace referencia obviamente a una época que todos sufrimos acá en Tucumán. La declamación es un corto muy, muy, muy... lo que sería cine de autor, mal llamado en este caso obviamente, pero me refiero a lo que normalmente la gente prejuiciosa tiene en mente. Me pareció muy interesante, pero muy, muy, muy interesante. Me parece que le jugaba en contra esto de ver un corto tras otro, porque es de esos cortos que tenés que ver y quedarte pensando. En este caso siento que sí le jugó un poco en contra, pero sin embargo me pareció increíble. Después Dádiva, no me gustó casi nada. Es más como una especie de spot publicitario y no le quiero desarrollar mucho, pero bueno, no me gustó. Rocío fue un corto animado que sí me interesó. No me sorprendió. Cosas mejores hechas acá en Argentina de cortometrajes animados. Capaz que por eso no me impactó tanto, pero sí me pareció que estaba bueno. Y Retirada, que es un corto de unos chicos de la escuela de cine, antes de la escuela de cine, que nada, estuvo bastante interesante. No sé si es de lo que más me gusta, porque siento por ahí que le falta un poco, que falla un poco en cuestiones de relato, pero me sorprendió muchísimo ver el nivel técnico, sobre todo que tenía un corto de estudiantes de la escuela. Y el hecho de que haya llegado al festival me parece increíble. Bien, ahora como conclusión quería hablar un poco sobre nada, comparar la calidad y la organización de esta edición del festival con las anteriores. Yo con este serían 3 festivales a los que, bueno, no que pude presenciar porque este año recién fue presencial, los años anteriores fueron virtuales, pero nada, me pareció que en cuanto a calidad este año bajó un poco la calidad. El año pasado y el anterior vi películas excelentes que vieron lo mejor del año cuanto al balance que hice a fin de año. Y en este caso solamente me llevo en ese nivel nuestros días más felices, como les comentaba. Y de ahí en cuestiones organizativas no me pareció lo mejor, porque bueno, en el cronograma me parece que se chocaban muchas películas, muchas actividades y eso termina siendo contraproducente para las personas que quieren participar de todo. Y esto obviamente también terminaba generando que haya poca gente en algunas proyecciones y demás. Pero sí rescato que en términos generales llevar adelante un festival de estas características en esta provincia, me parece que hay que destacarlo y reconocerlo. Y eso es el otro punto que quería tocar. Lo importante que es que se dé este festival acá. Porque siento que, nada, representa mucho a nivel cultural, destaca mucho a la provincia en el marco nacional, porque es un festival que se reconoce en el marco nacional y también en el marco latinoamericano gracias a su competencia. Y con las películas que llegan, porque son películas muy buenas las que llegan. Y también me parece importante tener en cuenta de que otra vía de exhibición, una ventana de exhibición para las películas que normalmente no tienen la posibilidad de exhibirse. Si no fuera por este festival, sería imposible llegar a ver todas estas películas que vemos. Ni siquiera las argentinas se pueden ver, porque no tienen estrenos acá. Algunas nada más llegan al espacio Inca, pero el resto sería imposible verlas en una pantalla grande encima sin esta posibilidad. Y también esa cuestión de ver en la pantalla en grande cortometrajes, por ejemplo, me parece espectacular e increíble. Bueno, no me quiero extender más, pero creo que la importancia de tener un festival de estas características habla por sí sola. También hay que destacar que hay 2 proyectos de la Escuela de Cine en competencia. Camino Maylin y el corto de La Retirada. Camino Maylin me encantó, La Retirada no sé si tanto, pero quiero destacar sobre todo qué representa cada uno. O sea, el hecho de que haya llegado un corto de estudiantes a la competencia oficial de cortometrajes en el festival, me parece que sí está abriendo las puertas a que nosotros con nuestros proyectos nos animemos a presentar y participar. Quién sabe si ganar en algún momento el festival. Y también el Camino a Maylin es una tesis. O sea, el tope máximo al que podemos llegar dentro de la escuela de cine en cuestiones académicas es un largometraje como tesis para recibirse. Y el hecho de que ese largometraje llegue a participar en la competencia argentina del festival, me parece que también abre puertas, sobre todo más aún, e incentiva a ver ese largometraje o esa tesis, dependiendo de si sea corto, largo o lo que sea, de una forma mucho más profesional, priorizando mucho más lo creativo y lo artístico. Siento que ahí es donde está el valor agregado que tiene la participación de este proyecto en particular. A mí me pareció muy, muy lindo y muy satisfactorio ver la implicancia que tuvo todo el sector audiovisual de la provincia centrado en una semana para una actividad en específica. Eso me parece que es un lugar de encuentro increíble, muy, muy sano también. Y nada, muy, muy redituable en el sentido de crear nuevas, no digo amistades, pero relaciones laborales tal vez, o simplemente relaciones audiovisuales si se quiere,
para conocernos, saber quiénes estamos en el sector, en esta provincia, quiénes formamos parte, qué hace cada uno, que todos tengan la oportunidad de darse a conocer. Eso me parece que, si bien capaz que no se ha logrado del todo todavía, que es algo que hay que apuntar en el marco de este festival y nosotros como audiencia también. Y por último, me parece súper importante hablar y comentar no solo sobre lo que ocurrió y el contexto y qué pasó en la edición de cada festival, sino también el catálogo que tuvo cada edición, porque nadie más va a hablar de estas películas, a menos que una sea muy conocida o porque por algún milagro llegue a muchas personas, pero nadie va a hablar sobre esto, nadie lo hace, y eso me parece que es donde deberíamos involucrarnos mucho más. Ahí sí siento que es un fallo no del festival, sino de la gente del sector. Siento que por esa semana es como mucho festival, mucha difusión y demás, pero después de eso nadie termina hablando de las producciones y ahí siento que ya se pierde todo, como que queda en un momento y nada más. Por eso yo también, si bien hablo poquitos en este episodio, quería comentar un poco sobre mis impresiones de las pelis que pude ver, porque si no van a morir en la memoria de cada espectador y si no la viste ni siquiera existió. Entonces eso me parece, si lo vemos de una forma pesimista, me parece una tragedia. Entonces siento que hay que valorar mucho más esta oportunidad de la palabra, también teniendo en cuenta las capacidades de formación que tiene cada uno en cuanto a los conocimientos sobre el audiovisual y no aprovecharlos para brindar un contenido acerca sobre producciones que pudiste ver en un festival con el destino de otras personas. ¿De qué sirve ese conocimiento? Nada, ahora sí, como cierre, recordarles que dejen en los comentarios sus opiniones, si fueron al festival y qué películas vieron, y también cualquier otro tema que les gustaría que aborden en un próximo episodio. También comentarles que realicé 3 entrevistas que capaz que salen antes del episodio, ya veremos, o capaz que algunas salen antes, otras no, otras después. Realicé 3 entrevistas a Ana Basualdo por Camino a Mailín, Pedro Ponce y Lucas García por Ahí Vienen, y Solver Rueso Pichón Rivier por Nuestros Días Más Felices, que esta entrevista me encantó. Me puse muy nervioso cuando la grabé porque es una directora que me gusta mucho, pero nada, ya van a ver, y la verdad es que las 3 entrevistas fueron muy gratificantes para mí y siento que brindan información muy valiosa para el espectador. También recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @lasalachica, en YouTube como en La Sala Chica, y colaborarnos económicamente a través de cafecito.app/lasalachica. Con tan solo 50 pesos nos estarían ayudando muchísimo a poder crecer y generar mayor contenido y de mejor calidad. Gracias por quedarse hasta el final, y este fue un nuevo episodio de La Sala Chica, un podcast sobre cine.